La Confederación Galáctica, porque aparentemente las civilizaciones más avanzadas del universo no podían pensar en un nombre más original, había existido durante 12.000 años antes de que los humanos tropezaran con el escenario cósmico. Uno podría pensar que una coalición tan antigua habría desarrollado algún sentido del decoro. Uno estaría equivocado. La llegada de la humanidad había sido recibida con el habitual repique de manos xenófobo que acompañaba al descubrimiento de cualquier nueva especie. Demasiado agresivo, demasiado impredecible, demasiado bípedo. Las quejas variaban según el consejero al que le preguntaras, pero en tan solo 70 años, los humanos habían asegurado no solo un asiento a la mesa, sino todo un buffet diplomático de tratados y alianzas militares. La Armada de la Confederación, otro ejemplo asombroso de creatividad galáctica, mantenía lo que llamaban paz mediante inspecciones rutinarias de todas las naves militares de las especies miembro. Estas inspecciones eran tan agradables como una cirugía dental realizada por un silgariano borracho con 7 pulgares e igual de necesarias. Si crees en la propaganda de los Pkals humanos, las inspecciones eran particularmente exhaustivas. La excusa eran las preocupaciones de seguridad, pero todos sabían que era porque el almirante Vexelar todavía no había superado ese incidente en la gala diplomática del ciclo pasado donde un oficial humano había corregido su pronunciación de extraterrestre frente a toda la delegación rigiliana. La dinámica de poder en la política interestelar no se parecía a nada más que a una cafetería de secundaria si la cafetería abarcaba 17 cuadrantes y los clics tenían armamento antimateria. Los humanos se ubicaban en algún lugar entre recién llegado tolerado y amenaza existencial potencial dependiendo de a quién le preguntaras y cuánto hubieran bebido. El CSS Fénix, una nave militar humana con suficiente potencia de fuego para hacer que una pequeña estrella reconsidere sus elecciones de vida, flotaba en la bahía de atraque del puesto de avanzada Gamma 9 a la espera de su inspección trimestral con todo el entusiasmo de un gato anticipando un baño. La teniente comandante Elix Reed, la oficial ejecutiva de la nave, estaba en perfecta atención cerca de la esclusa de aire. Su rostro no delataba nada a pesar del hecho de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del universo conocido. Los extraterrestres venían y traían portapapeles metafóricos. Por supuesto, la Confederación había abandonado hace mucho tiempo el almacenamiento físico de datos a favor de los implantes neuronales, pero algunos conceptos trascienden las barreras de las especies y la oficiosidad burocrática era aparentemente universal. La comandante Elix Reed tenía el tipo de reputación que la precedía no solo los pasillos, sino a través de los sistemas estelares. Un genio táctico con memoria fotográfica y la paciencia de alguien que claramente había hecho las paces con la ilimitada capacidad del universo para la idiotez. Su expediente personal, las partes no redactadas para proteger la estabilidad galáctica, incluían 14 condecoraciones de combate, 6 citaciones diplomáticas y una nota muy misteriosa sobre un incidente que involucró a un embajador toraxiano. Un helecho en maceta y 3L de fluido no newtoniano. Alex se había graduado como la mejor de su clase en la Academia Espacial Terran. Dominaba 7 idiomas alienígenas, 8 si contaba su fluidez con el sarcasmo, y podía desmontar y volver a montar cualquier arma estándar de la Confederación en menos de 30 segundos. Con los ojos vendados, su tripulación la llamaba la esfinge de hielo a sus espaldas, aunque nunca donde pudiera oírlos, no porque temieran el castigo, sino porque decepcionar a Elix Reed de alguna manera se sentía peor que cualquier reprimenda formal. Una asignación actual como Exo del Fénix era ampliamente considerada un trampolín hacia su propio mando, un hecho que hacía que ciertos elementos de la Confederación se sentía profundamente incómoda porque se suponía que los humanos no debían avanzar tan rápido. Y ciertamente no los humanos con la particular combinación de inteligencia de Reed y su desdén apenas disimulado por las tonterías burocráticas. Frente a Elix, en el estéril pasillo de la bahía de atraque, estaba el comandante Brapal de la Hegemony Drisaniana, el oficial de inspección designado de este ciclo. Los disanianos, con sus escamas iridiscentes y sus 4 brazos, normalmente cortaban una figura impresionante. Sin embargo, Braspal había perfeccionado el arte de mirar por encima del hombro a las especies que evolucionaron en planetas con menos presión atmosférica que el mundo natal de ese, que básicamente era el de todos, comandante Reed. Dijo usando deliberadamente el rango equivocado mientras consultaba su interfaz neuronal con 2 brazos mientras los otros 2 ajustaban su faja ceremonial, su nave parece ser adecuada, la temperatura en el pasillo pareció bajar varios grados ya que la expresión de Alex no cambió ni un parpadeo, la única indicación de que había registrado el insulto fue un enderezamiento casi imperceptible de su ya perfecta postura. Teniente comandante Reed, en realidad, corrigió con cortesía glacial, bienvenido a bordo del Fénix, comandante Respal. Hemos preparado todos los sistemas para inspección según la regulación 7 de la Confederación, Delta 9, detrás de ella estaba el ingeniero jefe Klopp, un humano corpulento con manos que parecían poder doblar Duracell y un cerebro que podía calcular trayectorias más rápido que el salto visual. Mientras dormía,
llamó la atención del especialista en comunicaciones Huang, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Habían visto este baile antes. Flotando ligeramente detrás de Brapal estaba su asistente, una valiria llamada NYX. Los valirios no se parecían a nada más que a medusas evolucionadas. Sus cuerpos translúcidos albergaban órganos visibles y redes neuronales que pulsaba con bioluminiscencia. Los colores de NYX actualmente estaban circulando entre amarillos ansiosos y azules disculpados a diferencia de su superior. NYX en realidad había leído los informes de inspección anteriores del Fénix y sabía exactamente quién era el teniente comandante Elix Reed, comandante Frappole. NYX burbujeó suavemente. Tal vez deberíamos proceder con los protocolos de inspección como se describen. Conozco los protocolos. Respole chasqueó las 4 manos haciendo gestos despectivos. He estado realizando inspecciones desde antes de que los humanos lograran viajar más rápido que la luz. La tensión en el pasillo se intensificó hasta el punto de que podría haberse cortado con una espada ceremonial drasaniana, o más eficientemente, con la mirada de Alex Reed. El resto del comité de bienvenida del Fénix, compuesto por el jefe de seguridad Okafor y el oficial científico Tvex, un vulpariano poco común que servía en una nave humana, intercambió miradas cargadas con el peso de profesionales que reconocieron un incidente diplomático inminente al ver a un comandante. Resbol dio un paso al frente, sus escamas brillando con lo que aquellos familiarizados con la fisiología tzaniana reconocieron como el precursor de una exhibición de dominio. «¿Comenzamos, teniente comandante?», preguntó, enfatizando su rango de una manera que sonó a insulto. «Tengo 3 inspecciones más programadas para hoy y preferiría no perder el tiempo con naves preliminares». El grupo de inspección se movía por el Fénix como un pequeño huracán oficioso. El comandante de Respal encabezaba la procesión. Sus 4 brazos operaban simultáneamente un escáner, tomaba notas, se ajustaba el uniforme y gesticulaba con desdén ante diversas soluciones de ingeniería humana. Tras él flotaba NYX, el asistente valariano, que ahora latía con morados ansiosos y verdes arrepentidos mientras intentaba seguir el ritmo de los comentarios cada vez más hostiles de sus superiores. «Su sistema de propulsión está desactualizado por al menos 2 ciclos estándar», anunció Braspal en la sala de máquinas, a pesar de que el Fénix presumía de modificaciones que incluso la nave insignia de la Confederación envidiaría. Los nudillos del ingeniero jefe Klob palidecieron alrededor de su panel de datos, pero un sutil movimiento de cabeza del teniente comandante Reed lo mantuvo en silencio. El núcleo del motor del Fénix, una maravilla del ingenio humano que de alguna manera logró romper 3 leyes de la física sin dejar de cumplir técnicamente con las regulaciones de la Confederación, zumbaba con una potencia apenas contenida. Era como ver una supernova obligada a rellenar formularios de impuestos. Toda esa energía restringida por la burocracia. Esta energía. Las lecturas son inesperadas, aventuró NYX, su forma translúcida ondeando con genuina curiosidad. La relación de eficiencia excede los parámetros estándar al operar fuera de los márgenes de seguridad, sin duda, interrumpió Ball con la típica imprudencia humana. La expresión de Elix permaneció profesionalmente neutral, aunque cualquiera que la conociera bien podría haber notado el microscópico endurecimiento alrededor de sus ojos. Las modificaciones del motor del Fénix fueron aprobadas por el almirante Sondar. Solo ella dijo que estaríamos encantados de proporcionar los códigos de certificación. Braspole hizo un sonido despectivo en algún lugar entre un bufido y un siseo. El almirante Sandar siempre ha tenido una fascinación peculiar con la tecnología humana. No todos comparten sus cuestionables entusiasmos. La inspección continuó hacia los sistemas de armas, donde el jefe de seguridad Akefer demostró la matriz de objetivos con el tipo de precisión que hizo que varios miembros de la delegación alienígena dieran pasos involuntarios hacia atrás. El armamento del Fénix no solo era de última generación, era el arte que otros estados deseaban desesperadamente poder replicar. Notablemente preciso para interfaces tan primitivas, comentó Braspole de alguna manera, haciendo que el cumplido suene como un insulto. Supongo que cuando tu especie pasó milenios lanzándose palos puntiagudos, desarrollaste una cierta habilidad para cuando llegaron al puente. La tensión había aumentado a niveles que harían gritar en protesta a un detector de radiación. El oficial científico Tevix, cuya herencia vulpariana le dio una sensibilidad empática mejorada y un magnífico par de bigotes, había aplanado sus orejas contra su cráneo. Una señal de advertencia que cualquiera con entrenamiento básico en xenobiología debería haber reconocido. «¿Y este es tu centro de mando?». Respole movió los 4 brazos con desdén. «Ustedes, los humanos, aún prefieren los controles físicos a las interfaces neuronales, tan apegados a su tacto. Encontramos que la retroalimentación táctil ofrece ciertas ventajas en situaciones de combate», explicó Elix. Su voz, incluso como un estabilizador cuántico, «sí, bueno, todos debemos compensar nuestras limitaciones evolutivas de alguna manera». Brapal se acercó a la silla del capitán,
recorriendo su superficie con un dedo escamoso. Su capitán siempre está ausente durante las inspecciones, ¿o es este un trato especial para oficiales menores? El capitán Shi N asiste a una reunión informativa de seguridad de la Confederación en el puesto de avanzada Alfa. El X respondió: ¿cómo lo sabrías si hubieras leído nuestra notificación? Algo peligroso brilló en los ojos multifacéticos de Braxis Pal. ¿Está sugiriendo que no me preparé adecuadamente? Teniente comandante. No estoy sugiriendo nada. El comandante él se adelantó para interceptarlo antes de que pudiera tocar la consola del capitán. Sin embargo, ese sistema requiere una autorización específica. ¿Qué sucedió después? Ocurrió tan rápido que los relatos de testigos posteriores diferirían ligeramente. Brapal, desacostumbrado a que una mujer humana de rango inferior le negara nada, y mucho menos, giró los 4 brazos hacia afuera en una clásica exhibición de dominio daniano. «Hazte a un lado», ladró. Cuando Ellix se mantuvo firme, la empujó con fuerza, haciéndola tropezar hacia atrás contra una consola de navegación. El puente cayó en un silencio absoluto. El cuerpo translúcido de NYX brilló de un blanco brillante por la sorpresa. El ingeniero jefe Kozlov se congeló a medio paso. La mano del especialista en comunicaciones Huang se movió. Imperceptiblemente, hacia un botón sin marcar bajo su estación, los bigotes de la oficial científica Tvex temblaron una vez y luego se quedaron completamente inmóviles. La teniente comandante Alex Reed, con su uniforme ligeramente torcido, se alisó con una calma glacial y una leve sonrisa que hizo que todos sintieran una necesidad primaria de buscar refugio. «Bueno», dijo en voz baja, «eso fue inesperado». La teniente comandante Alex Reed se quitó una mota de polvo invisible del uniforme con el cuidado deliberado de alguien a quien le acaban de entregar una granada antiaérea activa y está considerando dónde lanzarla. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos sí lo había hecho, como ver un sistema de armas de alto calibre activarse silenciosamente. «Computadora», dijo, con una voz desconcertantemente tranquila. «Comience a grabar la autorización del informe formal de incidentes diplomáticos. Lea Alfa 79. La iluminación ambiental del puente cambió sutilmente a un estado de grabación, bañando a todos en una iluminación ligeramente más clínica. Cada palabra, cada gesto, ahora formaría parte de un registro oficial que se transmitiría directamente tanto al alto mando terrano como al Consejo de la Confederación. Alrededor del puente, la tripulación humana intercambió miradas que comunicaban volúmenes. El ingeniero jefe Klob se reposicionó casualmente entre la puerta y el comando de seguridad de respaldo del jefe Okafor. Su mano se movió para posarse cerca, pero notablemente no sobre su arma. La especialista en comunicaciones Huang comenzó a escribir rápidamente en su consola. Sus dedos se movían con práctica eficiencia. El oficial científico no humano Tvex ladeó la cabeza y dijo en voz baja: «Fascinante». Brapal, aún irradiando presunción, parecía genuinamente perplejo por el repentino cambio de atmósfera. «¿Qué crees que estás haciendo exactamente?», preguntó, sus escamas se tiñeron de un azul más intenso. «Tus teatralidades están retrasando innecesariamente una inspección oficial de la Confederación». Enguay, el asistente Valirio latía con rápidos destellos de advertencia roja. A diferencia de su superior, parecía comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Sus tentáculos ondulaban agitados mientras intentaba colocarse entre Braspal y los humanos, cada vez más impasibles. Al mando de Respal, murmuró con ansiedad: «Quizás deberíamos callar». Respav espetó: «Esta humana claramente intenta distraer la atención de las deficiencias de su nave». Illich sonrió, no con la expresión cálida típicamente asociada con la amabilidad humana, sino con la sonrisa fría y precisa de un depredador que acaba de ver a su presa vagar directamente hacia una trampa de su propia creación. «Comandante Pile de la hegemonía drisaniana», comenzó su voz tomando la cadencia formal de un discurso diplomático. «Le notifico oficialmente que ha violado la sección 12, párrafo 7, de la Carta de la Confederación con respecto al contacto físico con personal militar activo durante operaciones en tiempo de paz. Esto es absurdo». Brav farfulló una pequeña corrección para mantener el orden. Además, Alex continuó como si no hubiera hablado. «Ha violado los acuerdos cerquellanos de 2189, el protocolo diplomático tarandrisaniano de 2203 y, lo más importante, el estatuto de no agresión que su propia especie insistió en incluir en todos los encuentros militares entre especies». El rostro del comandante cambió de color a medida que sus sistemas respiratorios secundarios activaron una respuesta de estrés dresaniana. «Es posible que no pueda ser la pena por agresión física a un oficial durante una inspección». Alex continuó dirigiéndose ahora a la sala en general en lugar de solo a Pal. «Los rangos de terminación inmediata. De estatus diplomático a formal cencia por el Consejo de la Confederación,
dependiendo de la gravedad y el contexto. Uno de los miembros más jóvenes de la delegación alienígena, un flocado con placas exoesqueléticas superpuestas, se acercó nervioso a la salida, solo para encontrar al ingeniero jefe Koff, que seguía bloqueando el paso con indiferencia, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. El comandante Reed, el flocado, susurró, seguro que esto se puede resolver sin formalidades. El teniente comandante Alex lo corrigió de nuevo amablemente, no, me temo que no. Los sistemas de vigilancia del Fénix ya han transmitido el incidente a 6 ubicaciones seguras separadas, incluida la oficina del almirante Sondar, a quien el comandante Respalile estaba menospreciando. Los ojos multifacéticos de Brax Pile se abrieron de par en par. Esto es un malentendido, solo estaba. Su comunicador personal parpadea, observó Alex, asintiendo hacia el pequeño dispositivo adjunto a la banda ceremonial de Respal. Creo que está recibiendo una transmisión entrante, quizás debería responderla con visible reticencia. Brapal activó el dispositivo. La pantalla holográfica cobró vida, revelando el rostro severo de un alto oficial dreseniano, cuyo elaborado collar y escama. Las decoraciones indicaban un rango extremadamente alto. El oficial ya estaba a mitad de la oración. Su tono era lo suficientemente agudo como para cortar acero endurecido al vacío. Un comportamiento completamente inaceptable. ¿Tiene alguna idea de a quién acaba de agredir? Termine la inspección de inmediato e informe a Braspal. Rápidamente silenció la transmisión. Sus escamas ahora palidecieron con lo que incluso los nodranianos podrían reconocer como alarma. Miró a Elix con una nueva comprensión y los primeros destellos de miedo genuino. ¿Quién eres tú?, preguntó. Sus 4 brazos ahora colgaban flácidos a sus costados. Alex miró su reloj con exagerada naturalidad. 4 minutos desde el incidente, notó, y las cosas apenas están comenzando. Comandante, creo que le queda aproximadamente 1 minuto antes de que su carrera termine oficialmente. El comunicador del comandante Vaspal continuó parpadeando. Con creciente urgencia el sutil cambio en su patrón indicaba que varias partes ahora intentaban contactarlo simultáneamente. El dispositivo emitió un sonido agudo que, según oscuras notas a pie de página en textos xenobiológicos, significaba el mensaje de mayor prioridad posible en los protocolos de comunicación sanianos, algo típicamente reservado para la destrucción planetaria inminente o el anuncio de feriados en todo el sector tal vez. Debería responder eso, Alex, sugirió su voz goteando con el tipo de ayuda que hacía que ahogarse pareciera preferible. No querría que se perdiera nada importante. Las escamas del comandante habían cambiado a un verde grisáceo modelado, el equivalente driseniano de un humano que se vuelve blanco como una sábana con manos temblorosas. Reactivó el comunicador esta vez. Aparecieron 3 hologramas separados, parpadeando en un semicírculo que lo rodeaba efectivamente en un tribunal de oficiales superiores. Cada vez más horrorizados, Braspal ve todas las acciones. Inmediatamente ladró la figura central, cuyas elaboradas decoraciones de escamas sugerían que estaban aproximadamente 17 peldaños por encima de él en la escalera de la jerarquía daniana. Alto ejecutivo, puedo explicar. Braspal comenzó, pero fue interrumpido por la figura a su izquierda. Es el teniente comandante Reed, ileso, exigió que le pusieran el tocado ceremonial. Temblando de rabia o quizás de un fallo estructural, se requirió confirmación visual inmediata. El tercer holograma, que parecía ser un daniano con atuendo diplomático en lugar de militar, se cubrió los 4 ojos con las manos en un gesto de absoluta desesperación. Ellick dio un paso al frente, inclinando ligeramente la cabeza hacia los hologramas. Hola ejecutivo, Sibmore, ministro Craspiel, embajador Tiblet. Es un placer verlos de nuevo, aunque confieso que las circunstancias no son ideales. Los 3 oficiales danianos realizaron gestos de deferencia casi idénticos, que implicaron complejos movimientos de brazos y manipulaciones de escalas que resultaron dolorosamente torpes. La mandíbula de Braspal se abrió de par en par, revelando hileras de dentaduras ceremoniales que chasqueaban nerviosamente. ¿Conoce al alto ejecutivo?, susurró la pregunta, que emergió como un chillido ahogado. Servimos juntos en el Comité Conjunto de Planificación Estratégica Militar, respondió Alex con naturalidad. Tuvimos la discusión más fascinante sobre sistemas de orientación de torpedos cuánticos en la reunión del mes pasado. Tu nombre nunca salió a la luz. Curiosamente, NYX, el asistente valariano, ahora latía con colores tan rápidos e intensos que parecía más bien un sistema de luces de discoteca con una convulsión. Los patrones bioluminiscentes que corrían por su forma translúcida transmitían emociones tan complejas que la matriz de traducción estándar de la Confederación probablemente explotaría. Al intentar interpretarlas, la aproximación más cercana podría ser, oh, no, oh, no, oh, no. Todos vamos a morir, pero sobre todo mi jefe, el teniente comandante Reed. El alto ejecutivo se dirigió a ella haciendo hincapié en su rango,
lo que sugería que estaba al tanto del error anterior de Respal en nombre de los Drisani y la hegemonía. Le extiendo nuestro más sentido pésame. El contraalmirante Reed corrigió al funcionario diplomático. El embajador Tiblet con una expresión de dolor. Su rango operativo durante los protocolos de intercambio diplomático es contraalmirante, como se indica explícitamente en los documentos informativos proporcionados a todos los oficiales de inspección. La mirada que dirigieron Arsbol podría haber cuajado la leche en un sistema estelar vecino. El ingeniero jefe Xof reprimió un bufido. El especialista en comunicaciones Huang, de repente, desarrolló un intenso interés en la pantalla de su consola. El oficial científico Tvex movió sus bigotes una vez en lo que aquellos familiarizados con las expresiones vulperianas reconocieron como su versión de diversión apenas contenida. Contraalmirante, repitió Vespal débilmente. Sus tubos de respiración secundarios emitieron un silbido que sugería un fallo sistémico inminente. Rango operativo clasificado, explicó Alex inspeccionando sus uñas. Solo relevante en ciertos contextos diplomáticos y de inteligencia hoy, por ejemplo, el resto de la delegación alienígena estaba experimentando diversas respuestas de estrés fisiológico, onzas que habrían fascinado a los xenobiólogos durante décadas. Las placas exoesqueléticas del flocado chasqueaban entre sí con un ritmo nervioso que se aproximaba a un bailarín de claqué con cafeína sobre un tejado de hojalata. Un representante del meridiano cambiaba lentamente de tono, de su malva habitual a un alarmante tono de púrpura que indicaba angustia emocional extrema o la etapa intermedia de su ciclo reproductivo. Ambos igualmente inapropiados para el entorno actual. ¿A alguien le importaría el agua? El jefe de seguridad Okafor ofreció amablemente su mano, que aún descansaba cerca de su arma, o quizás un suave sedante en las pantallas holográficas. Los tres oficiales danianos estaban enfrascados en una rápida conversación en susurros. Sus tocados ceremoniales se mecían agitados. Sus camas realizaban patrones de cambio de color tan complejos que parecían camaleones defectuosos en el mostrador de una fiesta rave. El almirante Reed, el alto ejecutivo, finalmente se dirigió a ella de nuevo. Estamos iniciando protocolos de contención diplomática de emergencia. El embajador Tiff llegará a su ubicación en 12 minutos para abordar personalmente esta situación. El ministro Kras PL está contactando al alto mando Terran para establecer parámetros de reconciliación. Alex miró su reloj. De nuevo estamos en la marca de 4 minutos y 30 segundos. Ejecutivo Kai. Quizás deberíamos acelerar el asunto. El sistema de comunicación del Fénix sonó de repente con su propia transmisión entrante. La especialista en comunicaciones Huang abrió los ojos de par en par al comprobar el código de origen. Es el almirante Sonda, anunció. El Consejo Supremo de la Confederación también está en el canal. El presidente terrano. Levantó la vista con una expresión que mezclaba asombro y alegría apenas contenida. Solicitan conexión inmediata. En la pantalla, Elix ordenó alisarse su uniforme, ya impecable. La pantalla principal cobró vida mostrando una conferencia telefónica multicanal con algunos de los seres más poderosos de la galaxia conocida. El almirante Sandar, cuya especie se asemejaba a los cocodrilos bípedos, con decoraciones de uniforme impresionantemente elaboradas, ocupaba el panel central. A su lado, había 3 miembros del Consejo Supremo de la Confederación, que representaban especies tan antiguas y dignas que hacían que los drisanianos parecieran niños evolutivos. En un panel más pequeño, el presidente terrano parecía preocupado y ligeramente molesto al ser apartado de lo que parecía ser un mostrador de almuerzo. El almirante, Reed, dijo el almirante Sondar con voz retumbante, como si arrastraran grava por un amplificador de base. Recibimos su informe del incidente. El comandante Brax Paul está a su lado. Sí, el almirante Alex confirmó que estábamos discutiendo la sección de la Carta de la Confederación que violó. Miró su reloj hace aproximadamente 4 minutos y 45 segundos. Las rodillas de Respal se doblaron, lo que obligó a uno de los miembros de su delegación a estabilizarlo. Sus escamas habían perdido casi toda su coloración, lo que le daba la apariencia de mariscos mal cocinados. Contraalmirante, balbuceó. No tenía idea de que su rango no estaba en. Nunca habría agredido intencionalmente a un oficial superior durante una inspección de rutina, terminó Alex por él. Espero que no. Eso constituiría un acto de guerra, no una simple incompetencia flagrante. La palabra guerra flotaba en el aire como un detonador térmico con un temporizador defectuoso. Uno de los miembros del Consejo Supremo, un ser compuesto principalmente de estructuras cristalinas y desaprobación, se inclinó hacia adelante con un repiqueteo audible. El comandante Respal, el consejero cristalino, entonó su voz, resonando a frecuencias que hacían doler los empastes dentales.
Tienen exactamente 9 segundos para explicar por qué no deberíamos revocar inmediatamente los privilegios de inspección de nivel 3 de la hegemonía drasaniana en todo el espacio de la Confederación. Braspal abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo y emitió un sonido notablemente similar al de una gaita desinflada al ser pisada por un almirante elefante confundido. Los rasgos reptilianos de Sondar se dispusieron en lo que parecía una sonrisa en su especie, una aterradora exhibición de dientes que se parecía a nada más que a un carnívoro contemplando un buffet libre. 5 minutos, anunció Elix en voz baja mirando directamente a Brax. Se acabó el tiempo, comandante. La disolución formal de la carrera del comandante Respal tomó exactamente 12 minutos y 37 segundos. Un nuevo récord de la Confederación en ejecución administrativa. Para cuando el embajador Tillet llegó al Fénix, sin aliento y despojándose de sus condecoraciones ceremoniales en su prisa, el excomandante había sido despojado de sus privilegios de inspección, estatus diplomático y, en una humillación particularmente drasaniana, sus herramientas ancestrales para pulir escamas. El exfacilitador comercial Brapal regresará al mundo natal drisaniano de inmediato. El embajador Tibit anunció, enfatizando el título degradado con manifiesta satisfacción, que servirá como ejemplo aleccionador en nuestros programas de entrenamiento diplomático para las próximas 7 generaciones. El resto del equipo de inspección se apiñó como animales de presa que acababan de presenciar una demostración particularmente gráfica de selección natural. Las placas exoesqueléticas del flocado se habían fijado en una formación defensiva. El meridiano había cambiado a un lavanda pálido que los cenobiólogos reconocieron como el color de una profunda reconsideración existencial. Contraalmirante Reed. Almirante Sondar. Un rugido resonó en la pantalla. El Consejo de la Confederación ofrece sus más sinceras disculpas por este incidente. La hegemonía driseniana ha acordado triplicar la duración de su capacitación en sensibilidad cultural para todos los oficiales de inspección. Almirante, respondió Alex. Su postura era perfecta, pero relajada. La crisis había terminado y ella había orquestado su resolución con la precisión de un compositor que dirige una sinfonía particularmente vengativa. Creo que podemos considerar este asunto satisfactoriamente resuelto, intervino pensativa la consejera cristalina. Los humanos siguen sorprendiéndonos. No habíamos anticipado tal moderación. La consejera contenida, Elix, preguntó inocentemente. Podrías haber exigido concesiones significativas a la hegemonía daniana. Su violación fue sustancial. Elling sonrió con una expresión genuina esta vez, no con la exhibición depredadora de antes. A veces, consejera, la diplomacia más efectiva es simplemente dejar que la gente se dé cuenta de sus propios errores. La hegemonía será más cuidadosa en el futuro. Sospecho que NYX, la asistente valiana, que había estado vibrando de estrés. Los colores cambiaron gradualmente a azules tranquilos y verdes aliviados. Sus tentáculos os formaron el gesto valirio. De profundo respeto que rara vez se ofrece a cualquier especie más joven de 1.000.000 de años. Contraalmirante, burbujearon suavemente. Solicito permiso para revisar los protocolos diplomáticos humanos más a fondo. Encuentro su enfoque, oficial de Ciencias Educativas. Las orejas del oficial de Ciencias Educativas TV se levantaron hacia adelante con interés. Creo que podemos haber presenciado el primer caso de un valariano solicitando educación voluntaria de una especie no acuática. De hecho, lo más fascinante es que la delegación alienígena se preparaba para partir. Menos un excomandante en desgracia. El embajador Tibit se acercó a Alex con una reverencia formal. El cuerpo diplomático drasaniano revisará nuestros protocolos con respecto a las naves militares humanas. Dijeron que tal vez su especie merece más. Reconsideración de lo que hemos extendido previamente. Estamos llenos de sorpresas. Alex estuvo de acuerdo amablemente, pero entonces todos también le están. Eso es lo que hace que la Confederación sea interesante. Después de que los extraterrestres se fueron y el puente volvió a las operaciones normales, el especialista en comunicaciones Hank se acercó a Alex con diversión. Apenas contenida. Así que, contraalmirante, ¿cuánto tiempo cree que les tomará darse cuenta de que el rango en realidad no existe en nuestra estructura militar? Los ojos de Elix brillaron con travesura. Más tiempo del que le tomará al almirante Vexelar enterarse de que su preciosa política de inspecciones exhaustivas se acaba de convertir en el hazmerreír del cuadrante. El ingeniero jefe Club se rió entre dientes todo, porque todavía no podía superar esa corrección de pronunciación en la gala diplomática. La Armada de la Confederación Eyatikayi, otro ejemplo asombroso de creatividad galáctica y mezquindad galáctica, se alisó el uniforme y se dirigió a su estación. Ahora vamos a poner esta cafetería en funcionamiento de nuevo, ¿de acuerdo?
6 meses después, en el puesto comercial más externo de la hegemonía driseniana, una instalación tan remota que las naves de suministro llegaron con carga fosilizada, el exfacilitador comercial Respal registró meticulosamente la llegada de un cargamento de suplementos proteicos. Sus escamas se habían apagado por falta de herramientas de pulido adecuadas y solo uno de sus antebrazos tenía alguna decoración, una simple banda que indicaba su nuevo estatus como procesador terciario de bienes de quinta clase. El manifiesto requería su huella dactilar en 17 secciones diferentes, una pesadilla burocrática que él mismo había implementado durante sus días de comandante. La ironía parecía trascender los límites de las especies con la misma eficacia que la estupidez cuando la esclusa de aire sonó inesperadamente. Pal levantó la vista para ver una nave humana solicitando autorización de atraque, sus escamas palidecieron instintivamente antes de que se controlara la designación en él. Formulario de solicitud indicaba un correo diplomático terrestre estándar, nada de qué preocuparse hasta que vio el nombre de la nave, CSS Fénix. Mientras aprobaba frenéticamente la solicitud de atraque, Braspal notó un mensaje personal adjunto al formulario: solo una inspección de rutina, no hay necesidad de ser ceremonioso, teniente comandante Reed. Lo que captaron las cámaras de seguridad, una impresionante exhibición de pánico dresaniano mientras sus 4 brazos gesticulaban frenéticamente en diferentes direcciones, enviando tabletas de datos que caían al suelo mientras intentaba simultáneamente enderezar su andrajoso uniforme, alertar a sus superiores y posiblemente escapar a través de la eliminación de residuos, disparar por toda la Confederación. La grabación se convirtió en una sensación subterránea. La lección fue clara para todas las especies con acceso a una red neuronal: podría superar a los humanos en armamento, maniobrarlos o incluso ocasionalmente ser más astuto que ellos. Pero si empujas a uno durante una inspección, bueno, no esperes durar 5 minutos. Algunas lecciones en el universo vienen con un costo elevado.